el gobierno nacional, que dispone al próximo 16 de noviembre, una fecha en la que se va a realizar el acto censal, ¿no? Para ciudades urbanas, una jornada, y para poblaciones rurales, hasta 3 días de censo. Lo importante, Never, es que de población y vivienda, no solamente exclusivamente de población. ¿Y a qué debe apuntar? Un censo de esas características, pues a generar resultados que nos permitan trazar, primero en una línea de perspectiva y proyección, ¿no? El diseño de nuevas políticas públicas para generar líneas de acción, programas, planes, ¿no? En áreas tan importantes como salud, educación, eh, inclusive derechos humanos, desarrollo humano, ¿no? O sea, eso es tan integral los resultados y de un valor inestimable los del censo nacional, que muy poco probable que podríamos centrarnos solamente en un valor cuantitativo, cuando al fondo es cualitativo. Y lo que hay que de inicio evitar, Never, es caer en el debate, ¿no? A veces incongruente de población, más habitantes, sinónimo de más escaños para diputados, igual más recursos, más regalías. Y a partir de ahí, atrincheramiento de las regiones que pueden generar fricciones políticas. El valor debe ser a partir de los indicadores sociodemográficos que podamos obtener del valor del censo, y a partir de allí el rediseño de políticas públicas. Ujú. Esto es importante, el tema del censo, porque nos permite tener datos certeros, más allá de las proyecciones que se hacen, ¿cierto? Luego del dato. ¿Cuánto hemos tardado, Israel, en hacer este censo? ¿Cuántos años? ¿Y estamos desfasados? Ujú. Sí, son en realidad en nuestra historia estadística, por decirlo así, Never, 12 censos que hemos Ujú. tenido, incluidos de población, incluidos 4 que han sido censos agrarios. Los últimos de nuestra historia reciente son desde el año 76, 92, 2002, 2012 y ahora este próximo 2022, respondiendo los últimos 3 a una secuencia de 10 años. No establece una normativa específica, ¿no? Esta consecución de 10 años, pero sí es una recomendación de un congreso que se realizó en los 80 de estadística mundial, que recomendaban a los estados de que cada 10 años debería generarse este tipo de estudios, ¿no? Entonces, estamos con el plazo, ¿no? De proyección óptimo, ¿no? Es el expectante, el esperado. Y se requería, Never, ¿no? Necesariamente un decreto supremo, una norma que declare prioridad nacional. Y es este decreto supremo 4546. Lo otro, y de aquí en adelante, Never, arranca formalmente la etapa presensal respecto a las labores logísticas. Por ello le encarga al INE, ¿no? Acogidos también por una ley que tiene el INE, para generar todos los mecanismos operativos, ¿no? Determinar quiénes van a ser los agentes censales y acudir inclusive, por eso se abre ahí el decreto supremo, en virtud al mandato de la Constitución, por supuesto, respecto a los censos oficiales como competencia privativa del nivel central, abrirse a niveles de gobierno subnacionales, tanto departamentales como municipales, pero además otorga, ¿no? Y abre esta posibilidad a que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, al igual que como ocurre en días de elecciones, coadyuven, ¿no? A generar, ¿no? Una certidumbre para la población para que no salga de sus casas, esté resguardada en sus hogares, y a partir de ahí generar la boleta censal y puedan hacer, pues, responder a los agentes censales, pero todo el aparato estatal, nacional, departamental, municipal, policial, Fuerzas Armadas, coadyuvan ese día para garantizar el acto censal efectivo. Ujú. ¿Qué datos previos se deben realizar antes del censo? Dos fuentes de financiamiento que, si bien señala el decreto supremo, aún no se ha establecido. Habla de la fuente TGN
y dice, según recursos a preverse, ¿no? No señala el monto. El último censo le costó al país 55 millones de dólares. Hay que ver cuánto le va a costar este próximo censo al Estado boliviano, pero nuevamente, eso es una inversión en razón del rediseño de nuestras políticas públicas. Y segundo, le autoriza al Ministerio de Planificación también conseguir recursos del exterior, ¿no? Pueden ser una serie de contratos o donaciones o préstamos, ¿no? Generalmente se acude a esta vía jurídica, ¿no? De los préstamos. Entonces, a partir de allí, el primer elemento a tomar en cuenta es el de el financiamiento. Y las otras variables, Never, son pues bastantes, ¿no? Pero hay áreas estructurales que tienen que ver con fuentes de empleo, trabajo, el área social, salud por el resguardo la vida, educación en razón del desarrollo humano, ¿no? Por supuesto, indicadores también económicos, ¿no? Se va a relevar la información, por ejemplo, desde cada hogar, desde cada célula familiar, ¿no? Cada núcleo social en unidades habitacionales, y va a permitir conocer cuál es la actividad, ¿no? De los integrantes de esa familia, actividad privada, actividad pública. Si es la actividad privada, ¿qué sector responde? Manufacturero, textil, minero, o está en hidrocarburos, o hoy, ¿no? Como hemos conocido recientemente parte del ministro de Economía, que las áreas, ¿no? De trabajo que están posibilitando la reactivación económica en nuestro país, que está proyectada a un 4.4%, tienen que ver con dos esenciales en este momento, minería y construcción, ¿no? Por las cifras que maneja el Ministerio de Economía, el área de la construcción está teniendo una reactivación importante, ¿no? Y a partir de ahí, hidrocarburos y otros. Esta información que va a ser relevada por los agentes censales, van a ser sustanciales para que de aquí en adelante y en este periodo constitucional del presidente Luis Arce se pueda generar el rediseño de lo próximo a ejecutar en el siguiente periodo constitucional, porque no va a ser de inmediato. Esa información tiene que tabularse, tiene que centralizarse y a partir de ahí recomendar de parte del INE, en virtud a los indicadores macro que maneja y los hace constantemente, cómo deben priorizarse determinadas áreas, ¿no? Desde el Estado, traducidos en políticas, programas y planes de gobierno, no solamente a nivel nacional, sino de carácter también subnacional para las 9 gobernaciones y los 339 municipios del país. Ujú. Ahora estoy revisando información del deber, el deber que dice que el censo, si bien se va a realizar el 16 de noviembre, pero deberá esperarse un año para tener los datos. Sí, son 3 etapas, Never. Hoy Ajá. arranca la etapa presensal formal, ¿no? Requisitos, cuántos agentes censales se van a requerir, a qué poblaciones se van a acudir, por ejemplo, universidades. En un tiempo se acudió, por ejemplo, el año 92 se acudió inclusive a bachilleres, ¿no? Eh, ¿Quiénes van a ser nuestros agentes censales? Funcionarios públicos que van a coadyuvar, de qué población. Auguremos que la siguiente gestión ya no estemos con indicadores preocupantes respecto al efecto pandémico, todos ya estemos vacunados, no haya, ¿no? Este tipo de preocupaciones lacerantes a nuestra salud, podamos desarrollar de manera normal el censo. Todo eso involucra la etapa presensal. La etapa censal es el día del censo. Un día para las ciudades, para lugares urbanos, y 3 días para las áreas rurales. 3 días van a censar en las áreas rurales. Y a partir de allí, Never, arranca, esto hasta el 19 de noviembre, a partir del 20 de noviembre del año 2020, arranca la fase post-censal. Mínimamente, mínimamente van a requerir cuando menos un año, ¿no? Para tabular la información de los más de 11 millones que somos, ¿no? Y eso lo van a, por supuesto, acreditar. Primero en población, cuantitativo. Y lo otro más complicado es lo cualitativo, ¿no? Ahí, por supuesto, unos otros factores de, pues, valoración de la información tienen que ver con grupos etarios, ¿no? Y ahí van a segmentar en virtud a poblaciones en nivel escolar, jóvenes, adultos, población con trabajo, sin trabajo. Inclusive se generan en EVER indicadores de desarrollo, respeto a los derechos humanos, ¿no? O sea, Ujú. hay cosas que no se ven, que no es todo
11 millones, más población probablemente sea Santa Cruz, luego estará La Paz, ¿no? Por lo que hasta ahora se proyecta, La Paz juntamente el Alto, probablemente después Cochabamba, y no hay una serie por las proyecciones que tenemos de población en cada departamento. Y a partir de ahí lo cuantitativo va a estar. Y lo otro complicado, a partir de cuando se conozcan primero los resultados, ¿no? Los indicadores cuantitativos, eso va a generar lo otro que va a ser complejo. Coparticipación tributaria, va a renacer el debate del pacto fiscal, redistribución de recursos, leyes, por supuesto, impositivas, ¿no? Y a partir de ahí, escaños parlamentarios, lo más complejo y que atrinchera a las regiones y que con los resultados del censo genera, por supuesto, pues, ¿no? Este tipo de desniveles, fricciones políticas que esperemos que no se den, pero por ello lo delicado de la etapa post-censal, en qué tiempo se va a generar la tabulación, la información total, y en qué tiempo después se va a empezar a publicar los resultados, ¿no? Y ahí pues hay que esperar que nuestras autoridades, en este caso del gobierno central, puedan tener las decisiones adecuadas, ¿no? Para evitar generar y que a través del censo pueda generar problemas políticos, que es lo último que queremos, por supuesto. Vamos a revisar cómo ha graficado a nivel nacional los medios de comunicación sobre el tema del censo. A ver, el deber dice, se deberá esperar un año para la difusión de los resultados del censo, que contará con el apoyo financiero del Banco Mundial. El censo de población y vivienda se realizará el 16 de noviembre del 2022. Tengo otra imagen. El último censo de población y vivienda en Bolivia se realizó el 21 de noviembre del 2012. Empresarios celebran anuncio del censo y creen que permitirá planificar. Vamos con otra. Tenemos las imágenes, cómo graficó en su página de Twitter el presidente Arce Catacora. Dijo, hoy en gabinete aprobamos el decreto supremo que declara prioridad nacional el Censo de Población y Vivienda 2022. Nuestro gobierno, como comprometió, garantiza el financiamiento y respaldo institucional para realizar el censo nacional en noviembre del 2022. Tengo otra imagen también que nos ayuda a identificar. Bolivia fija su censo nacional para el 16 de noviembre del 2022, lo dice la agencia EFE. Vamos con otra imagen, ANF, la agencia Fides. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia celebra la decisión del gobierno de definir con precisión la fecha del censo de población y vivienda y considerarlo una prioridad nacional. Tengo más imágenes. El censo es prioridad nacional para el gobierno. A través de este decreto estamos tomando la decisión de llevarlo adelante el 2022, dijo Gabriela Mendoza, que es la ministra de Planificación. Vamos con otra imagen. La razón, las autoridades municipales también consideran que esta región tendrá al menos, dice, 3 escaños legislativos más después de la realización del censo. Lo dijo Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz, que calcula que Santa Cruz recibirá cerca de 200 millones más tras el censo del 2022. Tengo otra imagen. La razón, el gobierno municipal del Alto conformó una comisión técnica que hará seguimiento al proceso del censo. Copa buscará mecanismos para que la gente del Alto no salga al área rural a censarse. Tengo otra imagen, vamos a ver. Bueno, son esas. Como se pudo ver, Santa Cruz y el Alto ya se están disputando o se están alistando para los resultados en aras de buscar mayor cantidad de recursos y también lo que usted decía, el tema de los escaños, ¿no? Es así, Never, ¿no? Yo soy alteño y en el Alto ya estimamos que hemos pasado el millón de personas, pero también es una verdad que también existe población migrante, ¿no? Del área rural. Y cuando ocurren los censos, lo que genera es que la gente retorne a sus áreas rurales para hacerse censar. ¿Con qué objeto? De que esa circunscripción municipal cumpla, tenga, se registre en cuanto a la población necesaria y a partir de ahí también, ¿no?
estar expectantes a la coparticipación, a la generación de recursos que el nivel central del Estado distribuye también a los municipios. Te voy a leer, estimado Never, un artículo que lo publiqué hace 3 meses, en abril, lo replicaron varios periódicos del país, donde describo solamente las variables para mencionar nada más. ¿Cuáles serían del resultado del censo? Empleo, Ajá. pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, índices de precios del consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria manufacturera y comercio, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, turismo, medio ambiente, lengua, cultura, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, cualitativamente no es sencillo, ¿no? Calificar, valorar, tabular la información que vamos a rescatar, pero es sumamente importante y hay que celebrar la decisión del gobierno y evitar politizar el tema. Hacías mención a una declaración del alcalde de Santa Cruz. Es preocupante porque sin que se haya generado ya la etapa censal como tal, estamos en la precensal, ya está hablando de escaños. Eso es lo que debemos evitar, porque eso va a trincherar a las regiones y la región que pierda un escaño, que pierda un diputado, no va a querer quedarse tranquila. Y la región que gane va a querer atrincherarse en esa posición. Eso no es lo recomendable, no debemos más generar conflictividad y crisis políticas a través del atrincheramiento de las regiones. Por ello, la información que obtenga el INE a través del Ministerio de Planificación y a partir de ahí se conocerán los resultados, va a ser muy delicado y deberán tener la madurez política necesaria para difundir los mismos. Uh-huh. ¿Se pueden manipular los datos? Es poco probable. Es poco Ajá. probable porque a diferencia de un proceso eleccionario que uno acude a una urna de votación y todos se centran en el recinto electoral, en el caso del censo es al revés, el agente censal va a la casa y por cada unidad familiar genera una boleta censal, ¿sí? Entonces, en cada domicilio te preguntará quiénes viven, una familia de 4 o 5 integrantes, y empiezan a detallar el desglose de uno por uno. Y eso lo registra la agente censal. Y hay un artículo exclusivo en el Decreto Supremo 4546 sobre la responsabilidad del relevamiento de información del agente censal, ¿no? Entonces, esa boleta se la registra, se la tiene consigo mismo y se va a tabular, se va a centralizar juntamente los jefes zonales, ¿no? Censales. Entonces, y a partir de allí, generalmente son también servidores públicos. Por ello, todo el Estado trabaja de manera coordinada, ¿no? Entonces, y a partir de allí se van a generar la difusión de la tabulación de estos resultados, de esta información que se releve, y el Estado no puede tampoco eludir si una población, ya sea Tarija o el Alto, de donde yo soy, tienen determinada cantidad de habitantes, 100,000, ¿no? No puede el gobierno decir que son 90,000 o decir son 110,000. Es como el cacho, lo que se ve se va a notar, ¿no? Y a partir de allí, pues, no se va a poder eludir más responsabilidades. Lo que sí va a generar es probablemente conflictividad política por la redistribución de recursos. Eso es lo delicado. Escaños de poder, redistribución de recursos, cuando deberíamos priorizar el rediseño de políticas públicas. Pero esos dos elementos ya estamos viendo, y tú hacías mención leyendo una publicación del alcalde de Santa Cruz. Ni estamos en el censo, ya está esperando ganar 3 escaños. Eso es lo delicado y nuestros actores políticos deben ser muy responsables al respecto. Se debe evitar de que se politice el tema para poder tener los datos y las proyecciones. ¿Cómo ha sido el crecimiento que se ha tomado de acuerdo a la proyección que tenemos desde el censo del 2012? ¿Cuáles serían los departamentos que más han crecido y los que menos han crecido? Sí, como estadística nada más, es referencial, Never. Desde el primero que tuvimos en el país, en 1831, el único objetivo de ese censo fue cuantitativo tributario. ¿Cuántas personas son en Bolivia? ¿Cuánto deben pagar de impuestos al fisco? El año 31, gobierno de Santa Cruz. Luego, el 2012, el último, ¿no?
éramos exactamente 10.027.254 habitantes. La proyección probable este 2022 va a ser superior a los 11.216.000 habitantes. En este momento, el departamento con más población es La Paz, seguido de Santa Cruz, Cochabamba. Pero allí, ¿no? Si usted quiere, por ello se le denomina el famoso eje central, ¿no? Inclusive de interconexiones carreteras, puede variar y con gran probabilidad, habrá que ver los resultados, el departamento de Santa Cruz ya ocupa el primer lugar. Esto es natural por el crecimiento también industrial, productivo que ha tenido ese departamento y el efecto migrante también del interior del país, de otras regiones, de otros departamentos, hacia el departamento de Santa Cruz. Es natural, ¿no? Pero independientemente de quién tenga más o quién tenga menos, la decisión de la autoridad debe ser transversal respecto a la política pública, por ejemplo, de empleo. ¿Sí? Si es que hay más población en Santa Cruz y menos población, naturalmente, tal vez por considerar Pando, ¿no? Por la cantidad de población, entonces deberá diseñar, ¿no? Políticas de empleo diferenciadas, dónde requieren y en qué tipo de rubros, ¿sí? Ahora, el efecto de la salud puede crecer, ¿no? Aritméticamente la población va a crecer por el efecto este que lo habíamos señalado, digamos Santa Cruz, pero abastecerá los centros de salud, por ejemplo, porque no solamente crecerán habitantes, si van a tener la capacidad de atender con centros hospitalarios, si se tienen hospitales de primer, segundo, tercer, cuarto nivel, probablemente no. Entonces la autoridad nacional, departamental, municipal deberá priorizar en los presupuestos de programación anual a más hospitales. Entonces, recursos para salud. ¿Por qué? Porque la gente está creciendo y hay que atender a esa población. Lo mismo con educación. La gente que migra, la gente que trabaja, se asienta en estas regiones, ¿no? Necesita, pues, y está, por supuesto, con sus unidades familiares, van a haber niños. Los niños tienen que educarse y el Estado, en este caso de competencia municipal, tiene escuelas, hay unidades educativas, fiscales, ¿no? Públicas, de acceso, hay de convenio, abastecen las privadas, ¿no? Entonces, rediseño de políticas en materia de educación. Entonces, no solamente uno puede decir, somos más población, más dinero, más escaños de poder. No, el rediseño y las decisiones de políticas públicas deben ser transversales para toda la población. Ujú. Estamos viendo algunas imágenes ahí de un video gráfico donde Potosí era el segundo departamento más poblado, ¿no? En el 1917, 16. Ahora la proyección aparentemente hasta el 2030, que se proyecta este video, dice que vamos a ser más de 13 millones en Bolivia. Hasta el 2022 vamos a pasar los 11.21. De allí Ajá. 8 años, probablemente un censo más nos permita generar, y ahí hay una media de población. No creo que sea tan abismal, no creo que sea tan geométrico el crecimiento. No creo que pasemos los 30 millones, ¿no? Hasta el siguiente próximo censo del 13 2000. millones, 13 millones. 13 millones, sí, por Sí. supuesto. Es muy probable, es muy probable. Nuestro crecimiento más o menos es de 1.2 millones cada 10 años. Ujú. Esto, como usted dice, nos ayuda también a poder planificar. Actualmente, el desfase del censo que hemos tenido ha perjudicado en la planificación, Israel. Por supuesto que sí, dos elementos importantes. Primero, la transición de gobierno que ha sido un desastre a nivel de gestión pública, ¿no? Nos ha enseñado la señora Áñez a cómo no se debe gobernar. Ha sido un desastre su gestión. ¿Cómo combatía la salud? Con hechos de corrupción. ¿Cómo combatía la educación? Clausurando el año escolar, ¿no? ¿Cómo generaba inversión de sus recursos? Hechos de corrupción, ya lo conocemos el caso del señor Murillo. Estas son cosas muy claras. Ese elemento ha generado pues un decremento, ¿no? En todas las variables que en algún momento se han generado mal que bien,
con críticas y muchas críticas, la estabilidad económica en el gobierno del expresidente Morales. Viene la transición y genera un caos, ¿no? Porque no supieron hacer las cosas. La gente sin experiencia, se tropezaron con el poder, asumieron una serie de funciones, desastrosa la administración de la cosa pública. Pero sumado a ello, han tenido que cargar con un tiempo pandémico, ¿no? En el que también se ha desfasado, por supuesto, la actividad económica del país. Ha habido un momento en Ever en que los precios de los hidrocarburos estaban a -0. Entonces no había mercado en el mundo que genere pues un plus respecto a nuestros recursos, en este caso de hidrocarburos. Entonces, los dos factores de transición por la crisis política que todos conocemos y el efecto pandémico han generado desfases naturales en toda la actividad de planificación del Estado. ¿Qué ocurrió en el último tiempo? Llega el presidente Luis Arce Catacora, asume el gobierno con una promesa y yo recuerdo muy bien su discurso, no solamente reactivar la economía, sino reconstruir la economía como tal. Entonces, a partir de allí se han generado desafíos importantes. Por ello, en estos meses, ¿no? Estos 8 meses prácticamente de gestión, le ha costado al presidente Luis Arce Catacora generar el compromiso jurídico formal de garantizar un censo en el siguiente año. Primero, porque a raíz de esos dos efectos no había dinero. ¿No? Es natural, nuestros recursos, pues, ¿no? En el caso mismo del Tesoro, no han tenido el fluctuante necesario y estamos en proceso de reactivación económica, entonces no habían recursos. Por ello, el decreto supremo tampoco fija un monto, no dice recursos del TGN según previsiones, ¿no? Habrá que ver cuánto le van a asignar. Entonces, eso ha generado desfase. Y el periodo Ahora, presencial también tuvo, pues, muchas variables, ¿no? Quienes asumieron el mando del INE en este periodo también no han generado las acciones óptimas necesarias en ese tiempo porque no habían toma de decisiones correctas de parte del Ejecutivo. ahora, ¿la cartilla contemplará esta oportunidad, los efectos de la pandemia, o cómo deberá ser elaborada esta cartilla censal? Sí, esta boleta censal, Never, es estructural respecto a áreas específicas, género, edad, trabajo, ingresos, qué tipo de servicios uno tiene, ¿no? Qué tipo, si tiene internet, acceso a servicios básicos, si existe propiedad privada, derecho propietario, o si es que está en alquiler, en arrendamiento, cuáles son enfermedades, salud, cosas que se van a generar en esta boleta censal, pero tiene que proyectarse, y eso es importante, y es una pregunta muy importante que realizas, Never, porque el último censo, tú recordarás del año 2012, había una pregunta que no la querían realizar y se ha debatido mucho al respecto, ¿no? Y era respecto a la identidad cultural, cómo uno se identifica culturalmente, ¿no? Claro. Dirán Aymara, otros dirán Mojeño, ¿no? Ceja, tendrán diferente identidad cultural, pero pues todos han sido producto, pues, ¿no? De una serie de productos sociológicos, por ejemplo, como el mestizaje, y se ha generado pues así, ¿no? No se ha querido ingresar en esa casilla de identidad cultural. Y era un debate muy largo y coincidir qué debe preguntarse en la boleta censal. Entonces, la boleta también es un debate, ¿no? Y por supuesto que será pública y nuestras autoridades del INE, nuestras autoridades del Ministerio de Planificación, también en esa construcción colectiva van a generar, pues, van a recibir información coordinada en términos políticos, estratégicos de gestión pública con las alcaldías, con las gobernaciones, con los gobiernos subnacionales. Se tiene que retroalimentar todo eso para que sea una boleta censal única y concreta, pero además que integre pues a todos los bolivianos y no haya, por un lado, preguntas que puedan favorecer o desfavorecer a determinada población. Entonces, el tema de la boleta censal, por supuesto que tiene que consensuarse y generárselo de una manera técnica y siempre con previsiones políticas. Muy bien. Israel, buenas noches, muchas gracias. Agradecido por la invitación, estimado Never. Buenas noches. Bendiciones en sus hogares. Muchas gracias.
Muy bien. Sobre la hora 22 está ya en línea con nosotros también el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, el licenciado Mauricio Leaplaza. Hoy se aprobó la modificación a la ley LOE. Licenciado Leaplaza, buenas noches, un gusto saludarlo. Un gusto, Never, un gusto siempre